Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así queremos comenzar esta lección sabiendo que la palabra del Señor es bálsamo a nuestras vidas, es la formación que necesitamos cada día y es la que nos llena de esperanza para pasar estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Estas lecciones son súper tremendas, son maravillosas, son lecciones de sabiduría y estamos en la unidad 2 que se titula Sabiduría en los Evangelios. Vamos hoy a la lección 21, Sabiduría que sorprende y ofende. Y la base bíblica está en Marcos 6, del 1 al 6. Queremos en esta mañana, como siempre, darle las gracias a los hermanos que siempre nos llaman, nos apoyan, nos envían mensajes, porque esos mensajes son el bálsamo que necesitamos. Necesitamos que los hermanos, ¿verdad?, nos digan cómo se sienten, qué les están pareciendo las clases. Queremos saber de ustedes, porque de verdad que en esta soledad de grabar solo, imagínense, me imagino los maestros cómo la están pasando, tratando de imaginarnos el grupo de la iglesia. Dios los bendiga a todos, un abrazo bien especial. Les amamos mucho y los ayudamos en todo lo que ustedes necesiten. Como les dije, esta lección 21, Sabiduría que sorprende y ofende, tiene unos versos para aprender de memoria. Es Mateo 6, del 2 al 3. Dice: cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como les dije, está en Mateo 6, 2 al 3. Esta lección tiene 3 objetivos. Y el primero es entender por qué la sabiduría no siempre es bien recibida. Y en ocasiones le acarrea dificultades a quien la sigue y la anuncia. Segundo objetivo, reflexionar sobre los límites de nuestra sabiduría y entender que la máxima sabiduría está en confiar en la gracia de Dios. Y el tercer objetivo, reflexionar sobre los mejores y más sabios modos de practicar y manifestar la sabiduría. Esta lectura bíblica está dividida en 6 partes y el bosquejo tiene como primera parte el verso 1. Jesús regresa a su tierra. En el verso 2a encontramos a Jesús enseñando en la sinagoga. En los versos 2b al 3 vemos la sabiduría de Jesús es cuestionada. En el verso 4 la respuesta de Jesús. Y en los versos 5 al 6, la incredulidad del pueblo. El vocabulario tiene 2 conceptos y el primero es carpintero. La palabra griega que se emplea aquí y que tradicionalmente se traduce como carpintero, se le podía aplicar a otra clase de obreros, particularmente a quienes preparaban piedras para la construcción. En todo caso, Jesús era un hombre que hacía trabajo físico, siguiendo la ocupación de José. Y el segundo concepto es hijo de María. El que se le dé ese nombre a Jesús resulta interesante. Lo más común era referirse a los hijos mencionando al padre más que a la madre. Repetidamente encontramos en la Biblia que se habla de fulano, hijo de Mengano, cuando quienes le escuchan se refieren a Jesús como hijo de María. Ese apelativo podía tener connotaciones peyorativas y hasta insultantes. Si había rumores al respecto, tales rumores bien podrían ser una razón más por la cual la gente no quería reconocer el poder de sus milagros ni la sabiduría de su enseñanza.
Es posible que José hubiera muerto ya y que los vecinos pensaran en Jesús sencillamente como uno de los hijos de la viuda María. Vamos a la parte bíblica. La lectura se encuentra en Marcos 6, del 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de José, Santiago, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas aquí también entre nosotros? ¿Y no tenían fe en él? Hermanos, y así mismo vemos en estos tiempos que nuestros hijos no tendrán fe si seguimos nosotros el ejemplo de estas personas. Pero Jesús les dijo, en otras partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes, en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos, y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Esta es la palabra del Señor que va a ser utilizada para la lección. El análisis de la lección está a cargo del hermano Richard López. Que el Señor lo siga bendiciendo. Y hermano, pon tus oídos y pon tu vida y tu mente para entender y llevar a los demás esta lección. Dios te bendiga. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio una vez más de parte del Señor poder estar delante de ustedes a través de estos medios para discutir la lección para el día de hoy. La lección que nos ocupa es la lección número 21, cuyo título es Sabiduría que sorprende y ofende. Su pasaje bíblico está en Marcos capítulo 6, versos del 1 hasta el 6. Ya nuestra hermana Sandra, mi amada esposa, ya nos introdujo la clase, nos ha leído la lectura bíblica, y aunque son versos solamente 6, mucho menos versos que otras lecciones que hemos visto, vamos a ver que su contenido es sumamente interesante y rico, y en esta mañana queremos discutir ampliamente estos versos desde este contexto de Jesús y sus discípulos en medio de su comunidad donde se crió, Nazaret. Quisiéramos comenzar a manera de introducción diciendo que no hay peor mal entre la gente, entre los seres humanos, que la incredulidad. Y es que la gente incrédula afirma que no son libres, o más bien, la gente incrédula piensa que son libres con un pensamiento de avanzada, que ellos pensando de la manera en que piensan, de esta manera diríamos amplia, con mucho conocimiento. Las personas incrédulas hablan de que el cristianismo es simplemente una camisa de fuerza. Hablan del cristianismo y afirman ellos que el cristianismo esclaviza, que el cristianismo estanca el avance de la humanidad. O sea, muchas personas tildan de ridículos, de personas manipuladas por líderes religiosos, el hecho de ser cristiano y creer en la palabra de Dios, y que contrario a la ciencia, creer en el creacionismo, pensar que Dios creó todas las cosas, que Dios sustenta el mundo y los que en él habitamos, para ellos es algo absurdo. Para muchos es simplemente un idealismo producto de una mente retrógrada y poco inteligente. Bueno, eso piensan mucho los incrédulos. Obviamente nosotros vamos a mirar
la lección esta mañana desde una perspectiva totalmente diferente. Y para eso, continuando con el tema de la sabiduría que hemos estado discutiendo, vamos a mirar Marcos capítulo 6, los versos del 1 al 6, y comenzamos con los versos 1 y 2. En los versos 1 y 2, la palabra del Señor nos dice que Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaban admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? O sea, nosotros miramos aquí ya a Jesús en medio de su pueblo. Y Marcos sitúa esta historia después de los milagros que se narran en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Allí en el Evangelio, en el capítulo 5, usted va a leer que Jesús sana al endemoniado gadareno luego de cruzar el mar de Galilea, de enfrentarse con una tempestad, de Jesús calmar los vientos, calmar el agua y hacer una gran bonanza. Luego de esta manifestación tremenda del poder de Dios con la naturaleza, lo vemos entonces interactuando con un endemoniado en esta región de Gadarana, con el endemoniado gadareno, y allí lo vemos cómo lo liberta. Y eso dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5. Luego vemos a Jesús sanando y resucitando a la hija de Jairo. Y en el camino hacia ver la hija de Jairo, se encuentra este momento donde la mujer que padecía por muchos años una enfermedad tocó el borde de su manto y fue sanada. Eso también lo leemos en el capítulo 5 de Marcos. Jesús demostró en este capítulo 5 todo su poder, todas sus maravillas a ambos lados del mar de Galilea, en el lado gentil y en el lado judío. Así que lo vemos manifestando, hablando, enseñando, y fueron muchos testigos de sus maravillas, tanto gentiles como judíos fueron testigos de estas cosas, y ellos quedaron asombrados por las cosas que habían visto. Así que la visita que Jesús hace a su pueblo natal de Nazaret debía ser algo realmente espectacular para el pueblo. Debió ser algo significativo, porque a Jesús le precedía grandes demostraciones de poder, grandes mensajes, grandes enseñanzas. Inclusive ya no era el niño que se había criado allí, sino que ya tenía discípulos. Así que él llega a su pueblo natal con todo este bagaje de obras milagrosas, todos estos milagros, y también con un grupo de discípulos al cual le llamaban maestro. Así que el pueblo debía sentirse orgulloso, debía sentirse realmente afortunado por tener a un miembro de su pueblo, de una comunidad pequeña como era Nazaret, obrando de esta manera. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Vemos al pueblo, al poblado, a esta comunidad de Nazaret rechazando a Jesús. Y de hecho, esta no es la primera vez que se menciona la visita de Jesús a su pueblo natal en este evangelio. Si nosotros miramos un poco más atrás en el capítulo 3 de este evangelio de Marcos, nosotros vamos a mirar en ese capítulo 3 que Jesús estaba predicando y recibió la visita de su familia. Y dice la escritura en el capítulo 3 que la familia fue para prenderle, para quitarle, porque decían que estaba fuera de sí. O
O sea, la familia fue a sacarlo del lugar donde Jesús estaba hablando porque pensaba que se había vuelto loco. Así que si miramos ya a la propia familia de Jesús en este tiempo, no creía que Jesús fuera el Mesías, ni le daba credibilidad al ministerio y mensaje que Jesús estaba proclamando, sino que su propia familia pensaba que se había vuelto loco, que había perdido la razón, que estaba obrando de manera desafortunada, de manera incoherente. Esa es la manera en que la familia pensaba de él. Inclusive los fariseos pensaban de Jesús que él estaba obrando en nombre de Belcebú, que hablaba y obraba y todos los milagros que él hacía, lo hacía en nombre de Belcebú y en nombre de los demonios. O sea, él decía que echaba fuera demonios en nombre del demonio. Y evidentemente Jesús les contesta en ese contexto, pero ¿cómo Satanás va a echar afuera a Satanás? O sea, un reino dividido no puede prosperar. O sea, simplemente es imposible que ustedes digan que yo obro en nombre de Satanás cuando yo estoy expulsando los demonios que atormentan a la gente que ha sido capturada y que está cautiva por demonios. Así que es imposible que yo lo haga en nombre del propio Satanás. Pero lo acusaron de estas cosas. Así que vemos que lo que precede a Jesús regresando a Nazaret es toda una contienda en su familia, pensando que estaba loco, y ya los fariseos tratando de antagonizar con él, diciendo que estaba obrando en nombre de Satanás. Así que no nos debe sorprender entonces que la gente de Nazaret, cuando en vez de recibir a Jesús, cuando él llega de una manera más cariñosa, de una manera más amorosa, porque está nuevamente entre ellos, pues por todo lo contrario, lo reciben de una manera, diríamos, rechazándole, y vamos a seguir viendo esto en detalle. Lucas, capítulo 4, también menciona otra ocasión en la que Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret predicando y enseñando. Y en esta ocasión Lucas nos narra que se le dio el libro del profeta Isaías, donde él manifiesta que se había cumplido delante de todos ellos aquella profecía que él estaba leyendo cuando leía que él había venido a libertar a los cautivos y a proclamar la buena nueva a los pobres. O sea, en esa ocasión también Jesús fue sacado con violencia y él se marchó de ese lugar en aquel momento. Así que Jesús en su propio pueblo, en Nazaret, no era muy bien visto. Así que miramos entonces los habitantes de Nazaret, y los habitantes de Nazaret es algo curioso, hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan. Ellos reconocen, si usted lee el pasaje de Marcos capítulo 6, versos 1 y 2, usted va a ver que ellos reconocían la sabiduría y reconocían el poder de Jesús. O sea, ellos sabían que Jesús hablaba como nunca antes habían escuchado a otra persona hablar. También reconocían que había realizado milagros, porque el testimonio de los que lo habían visto así lo afirmaban. Pero simplemente ellos decidieron, fíjense lo interesante y lo que tenemos que puntualizar en esta parte. Ellos decidieron rechazar a Jesús en contra de la evidencia que tenía. Todos ellos habían visto, ellos habían escuchado, tenían el testimonio de muchas personas que habían visto el obrar de Jesús, habían escuchado la predicación de Jesús y habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Pero ellos simplemente decidieron rechazarlo, no aceptar el mensaje y la obra de Jesús en este momento. Así que vemos que es una decisión de cada uno de ellos en contra de la evidencia. O sea, eso es como si
tú fueras al tribunal, tienes todos los testigos que están afirmando un hecho, y de todas maneras, a pesar de que la evidencia, los testigos y toda lo que se ha recopilado apunta hacia que el hecho no tiene otra forma que declarar inocente o culpable según sea el caso, la circunstancia, el jurado o el juez deciden en contra, a pesar de que toda la evidencia está clara. Pues aquí tenemos el mismo caso. Ellos habían visto, habían escuchado, pero deciden rechazar la enseñanza y deciden rechazar el obrar de Jesús, y lo rechazan como Mesías, como Salvador del mundo. Así que allí debía haber personas que él conocía desde muy pequeño. Estamos hablando de que Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Así que allí debe haber personas que posiblemente lo tomaron hasta en brazos cuando era bebé, posiblemente ayudaron en su crianza. Allí tiene que haber gente que lo vio correr de niño, jugando con los demás niños. Allí tiene que haber personas que lo vieron en su juventud, desarrollando cómo aprendía al lado de su padre terrenal José, el oficio de carpintero, que ahorita vamos a explicar un poco sobre eso. Y sin embargo, habiendo visto cómo creció, tenían que entender que Jesús era diferente. Es que lo vieron desde pequeño, algo distinto tenían que haber notado en Jesús. Ellos sabían que Jesús de pequeño y de joven no hablaba como hablaba en este momento. Nunca obró milagros como los obró en este momento. O sea, en esta época histórica del ministerio de Jesús, ellos lo están viendo de manera distinta. Lo están viendo obrar de otra forma. Y en lugar de mirar y aceptar cómo Jesús obraba y hablaba, simplemente reaccionaron con una mezcla de asombro y de incredulidad. Fíjense ustedes las preguntas. Dice, ¿de dónde aprendió eso, lo que está enseñando? ¿De dónde sacó esa enseñanza? ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde sacó ese poder para obrar milagros? Simplemente no podían aceptarlo. No podían. O sea, la evidencia estaba delante de ellos. No podían negar los eventos. No podían negar los hechos. Así que como no podían negar la evidencia que tenían delante, simplemente se resistieron a aceptar en todo lo que Jesús estaba enseñando. Se negaron a aceptar que entre ellos había crecido el Mesías prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Porque había crecido entre ellos. Ellos no le dieron credibilidad. Simplemente no lo aceptaron. A pesar de que llegó a Nazaret, no ya como un niño. En este contexto llegó, y el verso 1 dice que le seguían sus discípulos. O sea, regresó a su hogar, no como una visita casual. Ya estaba marcado y señalado como rabí y tenía seguidores. Aún así, no lo aceptaron. Y cuando leemos el verso 3 de este capítulo 3, de este capítulo 6, vemos la pregunta: ¿pero no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? ¿No viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Y Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su propia casa. Esta sentencia
que es un dicho, ¿verdad? Un refrán que Jesús toma y amplía, añadiendo a la familia que tampoco en este momento creía en él, lo hace señalando parte de esa negación que el pueblo tenía en contra de él. Dice la Escritura que él comenzó a enseñar en la sinagoga. O sea, el ministerio de Jesús se caracterizó principalmente por su enseñanza y sus maravillas, las maravillas que logró. La sinagoga, todos sabemos que es un centro religioso y social de la comunidad. Allí se reunía el pueblo para aprender y adorar al Señor cuando no podían llegar hasta el templo en Jerusalén. Allí se enseñaba, allí se aprendía, y era una parte importante del trabajo de la sinagoga enseñar al pueblo. O sea, no todos sabían leer, por lo tanto se reunían allí para escuchar cómo otro podía enseñar, leer los rollos, que era como la escritura estaba en aquel tiempo, y poder escuchar la palabra del Señor, llenarse de las enseñanzas de Dios tal y como las había inspirado para que el pueblo fuera guiado a través de la palabra que él había dado ya desde el Antiguo Testamento por manos de Moisés y de los profetas. Así que ellos se reunían y tenían ganas de escuchar, ansiedad de oír cómo se explicaba la palabra del Señor. Era la mejor manera en que ellos podían aprender. Así se transmitía la herencia religiosa en Israel de manera verbal, y así ellos podían crecer en la enseñanza cuando otro podía en la sinagoga hacer las veces de maestro. Jesús, reconocido como maestro en este momento en la sinagoga, se le permite hacerlo. Sin embargo, después de este evento, aquí en el Evangelio de Marcos, después de este evento que estamos hoy hablando del capítulo 6, no se vuelve a mencionar que Jesús volviera a entrar a la sinagoga, sino que se dedicó a hablar y enseñar en los caminos, en las casas y en los lugares a donde se le permitía entrar. Así que la sinagoga dejó de ser para Jesús el centro principal de enseñanza y predicación, y el camino y los hogares se convirtieron entonces en la iglesia, en el templo, para que Jesús pudiera llevar su mensaje. Y eso es algo importante, algo que nos dice a cada uno de nosotros que a veces nuestro enfoque de estar todo el tiempo en la iglesia no necesariamente puede ser lo más efectivo. Yo creo que es necesario que la iglesia salga a las casas, que vaya a los hogares y allí pueda llevar el mensaje y la enseñanza a los que van a la iglesia, que están en esa casa, y a los que no van a la iglesia, que viven en esa casa, y aún a los vecinos que pueden ser invitados, y a través de la discusión y la enseñanza de la palabra de Dios, muchos pueden encontrarse con Dios. Alabado sea el Señor por esa oportunidad que Dios nos da de hacerlo. Así que la gente está sorprendida con el mensaje de Jesús, con los milagros de Jesús. Jesús obra y habla con sabiduría y la gente se sorprende, hemos dicho. Pero viene la pregunta: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? En el griego sería: ¿no es este el tecton? La palabra tecton se traduce para varios oficios. Puede ser carpintero, puede ser artesano, puede ser cualquier persona que con sus manos haga trabajos. Así que allí en aquella comunidad posiblemente hay muebles hechos por Jesús, posiblemente hay herramientas de metal hechos por Jesús, posiblemente alguna de las casas, las piedras que se utilizaron para construir alguna de aquellas casas, Jesús las labró para que ellos pudieran construir. O sea, porque el oficio del carpintero o el tecton se refiere a todo aquel que podía
utilizar sus manos para labrar la madera, el acero o la piedra. O sea que era un oficio en el que la persona podía construir o hacer obras con sus manos utilizando cualquiera de estos materiales. Así que entre ellos muy bien pudo haber personas que tuvieran muebles, sus casas o cualquier artefacto que Jesús hubiese construido para alguien en la comunidad y que había aprendido de su padre terrenal José. Así que lo vemos aquí en medio de su comunidad enseñando, reconocido como maestro con los discípulos, pero aquí en Nazaret no reconocido, sino cuestionado. Fíjense en cuestionado. No es este el carpintero. Fíjense que Jesús no había ido a una escuela de teología. Jesús no había pasado por el rigor de los maestros de la ley. Por lo tanto, no era reconocido entre los maestros de la ley como un maestro como tal. La comunidad no lo estaba reconociendo tampoco como maestro. Realmente ellos no reconocían a Jesús. Los vecinos de Jesús simplemente no estaban dispuestos a aceptar para nada que un carpintero les viniera a enseñar la ley o les viniera a enseñar la palabra de Dios. Por esa frase de no es este el carpintero, lo que denota que no les reconocían como maestros, no le estaban dando el estatus de maestro. Pero segundo le dicen, no es el hijo de María. Y aquí esta frase es sumamente importante, porque en Israel la gente solía identificar a las personas por el nombre del padre. Es el hijo de José, el hijo de Moisés, el hijo de Richard, por ponerme como ejemplo. Realmente no se les reconocía con el nombre de la madre, sino como el nombre del padre. Así que en este contexto, cuando le dicen no es este el hijo de María, lo que realmente están haciendo es insultando a Jesús. En lugar de reconocerle, en este momento al mencionar a María, lo que están es malintencionadamente refiriéndose a la madre en lugar del padre, porque había un bochinche, un chisme en medio de la comunidad con María. Acuérdense que María había concebido a Jesús del Espíritu Santo y que José en principio la quería dejar y luego, porque Dios le habló a través del ángel, la acepta y sigue y se desposa y se casa con ella. Pero el bochinche entre la comunidad era que Jesús era el hijo de otro. Por lo tanto, al decir no es este el hijo de María, lo que están es trayendo de nuevo ese chisme de que Jesús era un hijo ilegítimo. Y aquí no solamente se menciona de esta forma. Si usted se va a Juan, en el capítulo 8, los versos del 41 y siguiente, en un encuentro con los fariseos, donde Jesús está confrontándolos y le dice, mira, pero no son ustedes, ustedes dicen que son, su padre es Abraham, y los está confrontando en esta conversación en Juan capítulo 8. Y los fariseos le respondieron de esta manera: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, puesto que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen
las obras de su padre. Entonces ellos le respondieron: nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo Padre, Dios. Estoy leyendo de la versión Reina Valera actualizada de 2015. Si usted lee una versión, la del 60, usted dice: nosotros no somos hijos de fornicación, dice esa versión. Pero lo que le están planteando a Jesús en Juan capítulo 8 es: mira, a ver tú, o sea, nosotros no somos hijos de inmoralidad sexual. O sea, ellos estaban implicando con ese comentario de que revisara su linaje. Mira, le están diciendo a Jesús: revisa tu linaje. ¿Cuál es tu origen? O sea, ¿quién fue tu papá? Así que lo veían como un hijo ilegítimo. Y Jesús era demasiado conocido en Nazaret para como que lo tomaran en serio. O sea que simplemente la comunidad, con toda esta trayectoria y con todo esto que estamos mencionando y con todo lo que había detrás, ¿verdad?, del nacimiento y el crecimiento de Jesús en Nazaret, la comunidad simplemente no lo tomó en serio. O sea, y es que esa misma familiaridad que había entre la comunidad y Jesús realmente agravó el pecado de ellos, porque ellos creían saber de Jesús, ellos creían saber de dónde había venido, ellos creían saber que la familia no era la mejor familia según su pensamiento. Por lo tanto, rechazaron, se alejaron de Jesús, y esto agravó más el pecado de esta comunidad. Ellos lo habían visto crecer, habían intimado con él. Ellos tenían que haberse dado cuenta, como dije ahorita, de que él era diferente. Ellos conocían la escritura, ellos sabían las profecías. Ellos se maravillaron de la sabiduría de Jesús, pero simplemente no pudieron aceptar que Jesús fuera el Mesías prometido. Para ellos Jesús no cuadraba con las profecías, porque ellos tenían otra cosa en su mente. O sea, ellos tenían ya una imagen distinta en su mente de lo que iba a ser el Mesías. Y este muchacho que cree que se crió aquí, que se levantó entre nosotros, no puede ser ningún Mesías. No lo puede ser. Simplemente lo negaron y prefirieron no creer. Ante estas circunstancias, Jesús entonces declara en el verso 5 y verso 6 que no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y Jesús estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Y es aquí la gran tragedia que nos lleva a la conclusión de esta lección. He aquí la gran tragedia humana. Estas personas decidieron ir en contra de toda evidencia porque estaban determinados a no creer en él. Simplemente no querían creer en Jesús. Las evidencias estaban ahí, pero el incrédulo ha decidido pasarlo por alto. Lo triste es cuando tú tienes la verdad de frente y no la quieres aceptar. Lo triste es cuando tienes la oportunidad de tomar una decisión correcta y decides no tomarla. Eso le pasó a esta comunidad. Decidió no creer. Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, nos dice lo siguiente: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Fíjense cómo dice Pablo, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente.
porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Wow, es una sentencia fuerte la que Pablo establece. No tenemos excusa. Dios se ha dado a conocer, no solamente a través de la naturaleza, sino a través de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la decisión es nuestra. La razón por la que la gente no cree es porque no quiere creer. Se autoengañan debido a que no quieren someterse a la autoridad de Dios. Prefieren no creer porque es más fácil decir: yo no creo en Dios, yo no creo en la palabra, eso es cosa de locos, eso es cosa de gente analfabeta, son fanáticos, son gente que simplemente son dominados y manipulados, son fundamentalistas, todos esos epítetos que nos dicen a nosotros los cristianos, porque se están engañando, porque lo que hay detrás es que no se quieren someter a la voluntad de Dios, porque les gusta pecar y quieren pecar. Y como quieren seguir pecando, no quieren bajo ningún concepto que Dios entre a su vida. Y como no quieren que Dios entre a su vida, entonces prefieren negar a Dios. Dicen cosas como que la iglesia está llena de hipócritas. ¿No han oído eso? Es que la iglesia está llena de hipócritas. Pues bueno, yo le diría en esta mañana, en este día: mira, no te preocupes por eso. Cabe uno más. El Señor te está llamando. El Señor quiere que seas parte del redil de Dios que ha de gozar por la eternidad. El hombre quiere ser su propio Dios, esa es la verdad. Desde el principio, desde la creación, el hombre quiere ser su propio Dios. Quiere tener el control. Pero ¿sabes una cosa? Dios es quien tiene el control. Aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo reconozcas, Dios tiene el control. Bendito sea su nombre. Dios sigue y sigue insistiendo. Dios sigue en la persona de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo sigue entre nosotros. Mira, Dios sigue siendo Dios. No importa que las personas lo crean o no. Aunque las personas lo nieguen, Dios sigue siendo Dios. Nazaret rechazó a Jesús por sus ideas preconcebidas, porque pensaba que el Mesías debía ser otra cosa, que debía venir esplendoroso en un caballo blanco con un gran ejército a liberarlos. Esa idea preconcebida los alejó y les negó la oportunidad de encontrarse con el Señor. Pero Isaías 53 ya lo había profetizado. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y si sigue leyendo dice: mira, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de nosotros su rostro. La decisión es tuya en este día. ¿O aceptas al Señor o lo rechazas? No hagamos como los nazarenos, como los de Nazaret. No lo hagamos. Vamos a mirar a Jesús como el único que puede darnos paz, bienestar, armonía y felicidad. En este día, que la sabiduría que desplegó el Señor Jesús nos abrace, nos tome y nos lleve a felices caminos, a feliz término, porque yo sé que Él está con su pueblo.
damos la gloria al Señor. Nos apasionamos hoy. Nos apasionamos con este mensaje y este pasaje. Pero es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Sigan estudiándola. Sigan profundizando en ella. Y quiera Dios que este día sirva de reflexión profunda para tomar este mensaje de esta clase y llevarlo a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que aún no ha conocido al Señor. Dios te bendiga. Glorioso es el nombre del Señor. Estudiar tu palabra es lo mejor. Estar a los pies del Señor y escuchar cómo Él nos dice que hay muchas personas que van a rechazar la sabiduría. Y así mismo es, hermanos que nos escuchan. A veces van a rechazar la sabiduría. Tenemos que estar bien preparados. Esta lección nos ha preparado para esos momentos. Esta lección tiene un resumen con 3 puntos importantes. Y el primero es que cuando Jesús leyó las escrituras en la sinagoga y comentó sobre ellas, muchos de quienes le escuchaban se ofendieron. Algo parecido continuó sucediendo a través de toda la vida de Jesús, hasta el momento mismo de su crucifixión. El segundo punto dice, lo mismo ha sido cierto entre los cristianos más fieles a través de las generaciones y es cierto en el día de hoy. Cada uno de nosotros hemos sido testigos de personas que han estado y no les interesa la sabiduría. El tercer punto dice, esto nos lleva a reflexionar sobre esta aparentemente extraña dimensión de la sabiduría, que bien puede ofender a quienes no la entienden o no quieren entenderla. Un cuarto punto dice, al mismo tiempo nos llama a reflexionar sobre nuestras propias actitudes, si son en verdad sabias o si son en realidad una sutil forma de necedad. La necedad de imaginar que por alguna razón somos mejores que los demás o que esto nos da el derecho a dirigir sus vidas según les sugerimos o hasta les exigimos. Y el último punto, la verdadera sabiduría está en saber cuándo hablar aunque ofendamos a quienes nos escuchan y cuándo callar aunque los demás nos ofendan. Hermanos, una lección retadora para nosotros en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la comunicación ahora es más por teléfono, es más por escrito y ahí sí podemos tener, si es por escrito, podemos volver a releer para ver si el mensaje que queremos llevar es el mensaje correcto que escribimos. Pero hermanos, siempre tenemos que tener cuidado porque cuando no tenemos la persona al frente, ¿verdad? Como solemos decir, si no tengo la persona al frente, es más fácil cometer un error, decir algo que no debo, porque no está la persona ahí. Mas, sin embargo, la persona que lo está recibiendo se está sintiendo mal, se está ofendiendo. Así que vamos a tener mucha precaución, vamos a atesorar estas palabras y esta lección bien en nuestras vidas. Y queremos terminar con la oración que aparece impresa, también aparece en la pantalla. Y me gustaría que la repitieran conmigo despacio y que la hicieran suya. Y dice así: gracias, Dios nuestro, porque en Jesucristo tu sabiduría ha venido a habitar entre nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu nos une a Él y nos hace partícipes de sabiduría. Al mismo tiempo, nos confesamos necios. Te pedimos que tu sabiduría supla y corrija nuestra necedad. Enséñanos cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo dejar pasar. Enséñanos sobre todo a escucharte cuando nos corriges. Por Jesús, tu sabiduría y nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios los siga cuidando, hermanos.